y le damos un aplauso para que ellos se animen a venir. Viera cuánta gente se ha animado a visitarnos después de haber visto la alabanza, los mensajes a través del Facebook. Pero también tenemos en YouTube y en Spotify unas playlists, unas listas de alabanzas, las puede buscar como Alabanza Cephal Church. Creo que también hay para niños, ¿verdad? ¿Cómo se llama la playlist de niños? Cephal Church Kids, así que puede, y también hay para jóvenes, también Cephal Church Jóvenes, ¿verdad? Así que en todas esas plataformas digitales solo ponga Cephal Church y ahí le van a salir un montón de listas donde usted puede durante la semana permanecer conectado con Dios a través de la adoración, de la alabanza. Esto es bien importante para la vida del cristiano. Bueno, vamos entonces, amados hermanos, a la palabra de Dios. Quisiera pedirle por favor a todos nuestros hermanos y amigos que están en casa que le demos la bienvenida con un fuerte aplauso a los hermanos que nos están viendo a través del streaming, de las redes sociales en este momento, y les decimos, esta es su casa. Si no se congregan en ninguna iglesia, les invitamos a que nos visiten. Estamos ubicados en el Boulevard Constitución, cabal a la par del Colegio Cefas. En persona siempre es mayor la bendición. Vamos a tener un mensaje titulado Pide lo que quieras que yo te dé. Recuerde que hace un par de semanas iniciamos una serie. Yo estoy convencido, hermanos, que cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios estudia sistemáticamente las Escrituras, ese pueblo crece y Dios lo bendice. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese bien, una serie de prédicas donde vamos a atravesar, si Dios nos lo permite, los libros primero y segundo de Reyes. Pero yo le aseguro algo, nuestra vida, cuando hayamos terminado esta serie, que puede tomar varias semanas, no hay prisa, vamos a ir capítulo por capítulo, versículo por versículo de todos Reyes, siempre dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando esta serie haya terminado, usted no va a ser el mismo. Dios va a hacer crecer su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y me refiero en todo sentido, a crecer en amor por Dios, en amor por su familia, en conocimiento de Dios, en santidad y en bendiciones también. Amén. Así que abra su Biblia por favor en el primer libro de Reyes, capítulo 3, y se pone de pie cuando lo haya encontrado. Primer libro de Reyes, capítulo 3, puestos de pie. El mensaje, pide lo que quieras que yo te dé. Así le dijo el Señor a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Y usted qué pediría si el Señor le apareciera en sueños y le dijera eso? A ver, hijo lindo, hija linda, pida lo que quiera. No se apresure a responder. Veamos el mensaje primero entonces. Dice así los primeros 5 versículos del capítulo 3, primero de Reyes. Dice, Salomón hizo parentesco ¿con quién? Con Faraón, rey de Egipto. Pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Mire qué ocupado estaba Salomón, ¿verdad? Hasta entonces el pueblo, ¿qué hacía todavía, hermanos? Sacrificaba en los lugares altos. ¿Por qué? Porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón, ¿qué hizo? Dice el 3, amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente, ¿cuál error tenía? Sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Había un lugar alto, versículo 4, e iba el rey a ese lugar alto. ¿Cómo se llama ese lugar alto? Gabaón, era el principal, ¿verdad? Dice, porque aquel era el lugar alto principal y Salomón sacrificaba ahí. ¿Cuántos holocaustos sacrificó Salomón? 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar, y se le apareció Jehová a Salomón. Léalo conmigo, el número 5. Y se le apareció Jehová a Salomón. ¿A dónde? En Gabaón. ¿Cuándo? Una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y le dijo Dios, pide lo que quieras. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por tu palabra. Necesitamos que tú nos hables, necesitamos oír tu voz. Estamos tan agradecidos porque por medio de tu palabra venimos a la vida. Por medio de tu palabra nacimos de nuevo. Por eso hoy,
Cuando orábamos, cuando adorábamos, nuestro corazón, nuestra alma se deleitaba, disfrutábamos ese momento de descanso, ese momento donde tu presencia y tu gracia nos llenaba. Pero ahora, Señor, la seguimos necesitando, tu palabra, y nos declaramos necesitados de tu palabra todos los días, cada segundo, cada instante de nuestra vida, porque ella es la que nos sostiene. Te pido por aquella persona que venía preocupada, afligida, desanimada o cansado. Te ruego que esta palabra lo pueda sostener. Y te pedimos, Señor, que nos lleves a una mejor apreciación de tu gracia, de tu misericordia, para hacernos hijos tuyos, cada vez más agradecidos y más dispuestos a entregarte por completo nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. El Señor es muy bueno con sus hijos. Qué bueno que hay bastantes que lo creen. El Señor es en gran manera bueno con sus hijos. Su gracia y su misericordia nos sostienen día con día. ¿Cuántos reconocen esto? ¿Cuántos reconocen sinceramente que de no ser por la gracia y la misericordia de Dios, probablemente no estaríamos aquí este día? Amén. Es la gracia de Dios. No es nuestro esfuerzo. Salomón hacía 1000 sacrificios ahí, trataba de agradar a Dios de esa manera, pero al final, hermano, en su vida y en la mía, no son nuestras miles de buenas obras, no es nuestro esfuerzo, es solamente la gracia de Dios la que nos sostiene y nos tiene delante del Señor este día. Este pasaje que acabamos de leer destila gracia de Dios, lo mire por donde lo mire. Y es lo precioso, hermano, que cuando ya conocemos el Evangelio, ya conocemos a Cristo, podamos estudiar el Antiguo Testamento. Por cierto, dentro de poco empieza, este miércoles, para ser exactos, empieza un diplomado totalmente gratuito, un estudio bíblico, los días miércoles a las 6 de la tarde, sobre el Antiguo Testamento. Pero lo bonito es, hermano, y lo invito, es totalmente gratis, puede venir la persona que está recién convertida o el que tiene años de ser cristiano. Dios nos va a bendecir mucho estudiando el Antiguo Testamento. Lo bonito es, hermano, que cuando uno ya conoció la gracia de Dios, cuando uno ya conoció a Jesús y su misericordia, aunque esté estudiando el Antiguo Testamento, ahí usted puede ver la gracia del Señor sobre los personajes del Antiguo Testamento. ¿Sabe, hermano? Para poder apreciar la gracia de Dios en este pasaje, hay 2 elementos que son necesarios notarlos. Y esto nos va a ayudar, hermano, esta mañana, este mensaje nos va a ayudar a encontrar en este pasaje cómo se ha manifestado la gracia de Dios en la vida de Salomón, y también cómo se ha manifestado y se está manifestando la gracia de Dios hoy mismo sobre su vida y sobre la mía, para que podamos recibir en su plenitud lo que el Señor nos está ofreciendo. Los 2 elementos que son necesarios notar, hermano, para distinguir la gracia de Dios. Número 1 es el favor de Dios sobre una persona. Si tuviéramos que definir gracia, gracia es favor inmerecido. ¿Puede decir conmigo, por favor? Gracia es favor inmerecido. ¿Y dónde se ve el favor de Dios sobre la vida de Salomón? Bueno, para empezar, hermano, Salomón fue el favorecido, el elegido de Dios para ser el sucesor de David en el trono. Dios lo había escogido, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, en el versículo 7, dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre, ¿verdad? Salomón está reconociendo que la misericordia de Dios está sobre él. Y podemos ver también, hermano, principalmente el favor de Dios. A mí me emociona este versículo número 5, que Jehová se le apareció a Salomón una noche en sueño. Mire por favor su Biblia, y le ruego que tenga su Biblia abierta porque vamos a estar refiriéndonos al pasaje. ¿Qué muestra más grande de gracia y de misericordia es que el Dios de los cielos se nos aparezca? Por favor, no vaya a cometer el error de leer a la carrera el versículo 5 y no darse cuenta de la gracia que está contenida en esa simple oración. Se le apareció, ¿quién a quién? Jehová, ¿a quién? A Salomón. ¿Quién es Jehová? Nada más y nada menos que el Dios de los cielos, el Santo de Israel, 3 veces santo,
limpio de todo pecado, el dador de la vida, Jehová. Y se le apareció a Salomón, que ya vamos a ver que no es ningún santito, ¿verdad? Ninguna perita en dulce. Cuando Jehová se le aparece a un hombre y le dice este ofrecimiento, siga leyendo el 5, se le apareció en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Que el Señor le haga un ofrecimiento así a una persona es como que le estuviera firmando un cheque en blanco. El otro día estaba yo bien afligido porque no encontraba una chequera, y la verdad no es que tenga el montón de pisto, pero lo poquito que uno tiene le ha costado. ¿Cuánto les ha costado lo poquito o lo mucho que tienen? Amén. Y entonces yo estaba preocupado por ahí, porque hoy en día cualquiera puede atreverse a usar un documento de esos, pero el Señor está prácticamente entregándole a Salomón un cheque en blanco. ¿Y sabe lo que el Señor me ponía para este día, para este mensaje? Decirle a mis hijos que así como mi gracia estuvo con Salomón, así mi gracia está sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos estudiando entonces. El primer elemento, hermano, para notar la gracia es el favor sobre una persona. Vemos que Salomón definitivamente goza del favor de Dios. Pero el segundo elemento para que la gracia sea gracia es la desobediencia, la maldad o la imperfección humana. Para empezar, usted y yo, desde que hablamos del nombre Salomón, yo creo que alguna base bíblica tenemos todos como para saber que Salomón no era santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué es famoso Salomón? ¿En qué la regó? ¿Qué pecado cometió al final de sus días? Ustedes saben que se inclinó ante otros dioses, pero la idolatría entró porque su corazón se inclinó no a una, sino que a muchas mujeres. Pero podemos ver el principio de ese pecado en el versículo 1. Mire por favor la imperfección de Salomón. Hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. ¿Y cómo llegó ese parentesco? Pues tomó a la hija de Faraón, ahí está, le gustó una egipcia por ahí, y entonces se emparentó con el rey de Egipto y dijo: yo la voy a convertir. La trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Mire usted, un cristiano bien cristiano, sirviendo en la obra de Dios, ocupado haciendo lo que Dios lo había puesto a hacer, pero por más buen cristiano que fuera, había imperfección y pecado en él. ¿Era pecado que él se casara con una egipcia? Sí, Señor, era pecado. ¿Sabe por qué? Porque al pueblo de Dios se le había dado una orden explícita. Si no me equivoco, por ahí tenemos el versículo, en Deuteronomio 7, una orden explícita de que no se hiciera parentesco con pueblos y naciones paganas, por razón de lo que vamos a ver en pantalla. Mire por favor su pantalla. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual Salomón ya estaba, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al amorreo, al cananeo y todos esos eos, ¿verdad? Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, las destruirás del todo. Mire usted, no harás con ellas, ¿qué? Alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Número 3, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Y no emparentarás con ella. 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a ¿quiénes? Y el furor de Jehová, ¿qué va a pasar? Se encenderá sobre vosotros, mas así habéis de hacer, sus altares destruiréis, quebraréis sus estatutos. Mire hermano, calcadito lo que le pasó a Salomón muchos años antes de tomar la tierra prometida. Deuteronomio, el segundo discurso o la segunda ley, eso quiere decir, la dijo Moisés antes de entrar a la tierra prometida, una especie de advertencia. No se les vaya a olvidar que el Señor los sacó precisamente de dónde los había sacado el Señor, de la esclavitud en Egipto. Y ahora Salomón, olvidando todo esto, va y emparenta con la hija de Faraón. No solo eso, hermanos, sino que había un pecado más que tenía Salomón. Mira el versículo 3. Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Él trataba, diga conmigo por favor, él trataba
amaba al Señor. ¿Cuántos aman al Señor aquí? ¿Cuántos tratan de serle fiel? ¿Cuántos tratan de agradarle? Amén. Solamente había un pelito en la sopa, aparte del otro, ¿verdad? Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El versículo 2 nos da un poquito más de información. ¿Por qué se hacía eso? Hasta entonces, dice el 2, el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mira el versículo 4. Entonces iba el rey a un lugar alto, al principal, Gabaón, y sacrificaba ahí. Y en esa ocasión específicamente sacrificó 1000 holocaustos. Hermano lindo, ahí se ve la gracia de Dios. El Señor lo pone como rey, siendo él un joven desobediente. Sin haberlo merecido, Dios le da esa gran honra. Lo hace parte del pueblo escogido de Dios. El Señor se le aparece en sueños y le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé, siendo que él está desobedeciendo en uno de los lugares altos. Acuérdese que David, cuando fue rey sobre Israel, quiso construirle un templo, una casa al Señor, porque los israelitas, mientras iban en el desierto, no tenían un templo, se reunían en una tienda de campaña portátil, una especie de templo portátil llamado tabernáculo. Amén. Y entonces Dios le dijo a David: tú no me vas a hacer casa a mí, sino que tu hijo Salomón me va a construir una casa. Y mientras no había templo, los israelitas se habían inventado estos lugares altos, estas malas mañas, hermano. Yo le agradezco su paciencia con este ratito que es de estudio bíblico, de enseñanza. Amén. Cephal Church es una iglesia que ama y estudia la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, nos gusta el fuego del Espíritu y el mover y la llenura, pero también eso es movido, eso es sustentado con la palabra de Dios. Amén. Y entonces, pues les decía que Salomón se había inventado, Israel se había inventado, agarraron el tabernáculo donde ellos adoraban en el desierto y lo llevaron a un lugar alto, a Gabaón. Y tenían, hermano, aprendido de los cananeos y de los jebuseos y de todos esos fereceos, todos esos habían aprendido a sacrificar en los lugares altos. Eso era pecado delante de Dios, porque a Dios se le debía de adorar como Él decía que se le debía de adorar. Entonces está Salomón, hermano, no solo infringiendo la ley en el sentido de haberse casado con una mujer de un país pagano, sino que también está infringiendo la ley en no estar adorando en Jerusalén, como Dios había dicho, sino en estar adorando en los lugares altos. Por eso dice el versículo 3, sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Vemos entonces, hermano, que Salomón no era perfecto, era pecador. ¿Lo puede decir conmigo? Era pecador. Ahora diga algo que es un poquito más difícil. Diga, por favor: yo también soy pecador, pero la gracia de Dios está sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo entonces: la gracia de Dios está sobre mí. Hágame un favor y dígaselo al que tiene a la par: tú eres pecador. Dígaselo suave, no se vaya a enojar. Tú eres pecador, pero la gracia de Dios está sobre ti. Hermano lindo, así como Salomón amaba a Jehová, dice el versículo 3, pero le fallaba. Usted y yo estoy aquí para recordarle algo. Usted y yo amamos al Señor, pero le fallamos. Y aunque no me diga amén, usted y yo amamos al Señor, pero le fallamos. Y aunque no querramos, pero en algo le fallamos. Claro, el cristiano va siendo santificado, poco a poco le falla menos al Señor. ¿Cuántos reconocen que por la gracia de Dios hoy le fallan un poquito menos al Señor que antes? Pero un poquito menos, porque siempre le fallamos. Pero hermano lindo, el hecho que usted esté aquí hoy en la casa de Dios y que Dios le esté diciendo: hijo lindo, pida lo que quiera que yo le dé. ¿Cuántos sabían que cuando oran, el oído del Altísimo está inclinado a sus oraciones? Cuando usted está en el momento de Dios, de oración al Señor, y Él inclina su oído y escucha todo, te dice el Señor: todo lo que oraste hoy, yo lo oí y ya lo recibí. ¿Sabe hasta qué cosas escucha el Señor? Hasta las lágrimas. Yo no sé cómo, pero las escucha, las mira. Y dice el Señor que ha oído tu oración y ha visto tus lágrimas
y Él va a añadir a tu vida lo que necesite. Pero ¿sabe por qué? Téngalo claro, es solamente por la gracia de Dios que está sobre tu vida. No es por los sacrificios, no es por las buenas obras, es la gracia de Dios. Vamos a ver entonces, hermano, mire este pasaje precioso en Deuteronomio 7. Si nos enfocamos en los versículos 6 al 8, esto te dice el Señor: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Oiga, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mira el 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más que. ¿Qué éramos nosotros? El más. Solo quiero hacer una pausa antes de entrarle de lleno al material de esta mañana. Hermano lindo, ¿sabe en qué se nota la gracia de Dios sobre su vida? Que usted ha sido escogido para ser parte del pueblo de Dios. Usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenga claro por qué es usted parte del pueblo de Dios. No porque usted es más santo. Ay, gracias a Dios que ya recogimos la ofrenda, porque los veo bien serios a todos. Como que no les gusta que les recuerden que no es por su bondad. Oiga, hermano, no es porque usted sea mejor que el que está allá afuera que usted está aquí hoy. No es porque usted sea más santo. Cuando uno está en vacaciones, estábamos con mi esposita en un lugar donde el Señor nos permitió pasar, aquí dentro de El Salvador, en una playa, y no nos dejaron dormir unos vecinitos por ahí. No nos dejaron dormir porque, hermano, a las 12 de la noche ahí estaban con el gran reggaetón y luego lo apagaron un ratito, pero a las 12:30, ¿qué va a creer? Lo volvieron a encender. Y a las 12:30, y a la 1, y a las 2 de la mañana, yo ya me quería parar a bailar mejor. No, mentira. Pues sí, si no podía dormir de todas formas, no. Y ponía el ventilador más fuerte y toda la familia desvelados. Y le quiero decir algo, uno de cristiano bien fácilmente se empieza a sentir superior a los demás. Ay, esta gente que usa sus vacaciones para, de seguro están bebiendo. Y sí, porque se oían los gritos de hombres y mujeres por igual. Y no crea que son los hipotíos, ya señores también. Y no había manera, le fueron a decir unos vecinos amablemente, no había manera. Al final, 1 o 2 noches seguidas que no se pudo descansar, y uno fácilmente se puede sentir, ay, es que por eso es que el Señor no los bendice y les pasan tantas cosas, porque nosotros en vacaciones, sí, como no, como que fuéramos santitos. Si, hermano, al fin y al cabo usted no oye reggaetón, pero cuántas cosas pasan por esa cabecita suya y mía que ofenden al Señor. Oh, hermano lindo, no es por nuestra propia bondad. Si no fuera por la gracia de Dios, usted y yo estuviéramos igual o peor que ellos. Amén. Y dice, no por ser, mire el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, erais el más insignificante. Mire el 8, sino por cuanto Jehová que hizo, os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón. Hermano lindo, la gracia de Dios está sobre ti este día. Amén. Y yo quisiera que viéramos 3 formas cómo se nota la gracia de Dios en la vida de Salomón, o 3 aspectos, porque en esos mismos 3 aspectos se ve la gracia de Dios sobre los que estamos aquí. Y de esta manera, hermanos, podamos nosotros no solo ser más agradecidos, sino saber exactamente cómo aprovechar mejor esa gracia. Salomón, y no lo hemos leído todavía, pero ya lo vamos a leer, Salomón fue un hombre que por la misma guía del Espíritu supo aprovechar esa gracia que estaba sobre él. Y ese es el propósito de este mensaje. ¿En qué área de su vida notamos la gracia sobre Salomón? En primer lugar, en su llamado. Mire por favor el versículo 7. El versículo 6. Salomón le dijo a Jehová en el sueño, ¿verdad? Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, ¿verdad? Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran, ¿qué? Está leyendo conmigo, ¿verdad? Versículo 6.
tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, dice Salomón, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Mire qué precioso. Salomón está diciendo: Señor, yo reconozco que es tu gran misericordia la que estuvo con David. David, hermanos, había sido quizás, bueno, el mejor rey, porque era el segundo que Israel tenía, el mejor rey hasta la fecha, el más memorable de los reyes humanos de Israel. Por supuesto, comparado con nuestro rey Jesucristo, se queda hasta aquí abajo, ¿verdad? Porque sabemos que Cristo fue perfecto. Y pregunto, ¿David fue perfecto, hermanos? Un buen rey, pero al final le falló al Señor terriblemente. Todos recordamos el pecado, uno de los pecados en que David cayó, y fue grave, ¿verdad? Por lo tanto, hermano, quiero decirle que es la gracia de Dios. Lo que dice Salomón es cierto, es la misericordia de Dios la que estuvo con David, es la misericordia de Dios la que ahora puso a Salomón. Y ¿sabe qué, hermano? Es la misericordia de Dios la que te tiene hoy como un hijo de Dios en una iglesia recibiendo palabra. Es la misericordia de Dios. ¿Sabe lo que Dios me ponía en este primer punto? En tu vida y en la mía se nota la gracia de Dios, para empezar, en nuestra familia. El Señor te ha dado una familia espiritual. Comencemos por la iglesia. Una familia espiritual preciosa. Hermanos y hermanas en Cristo que te aman, que oran por ti, que se alegran de verte. Pero hablemos ahora de todos los que tenemos la bendición de tener una esposa, un esposo. Hermano lindo, es la gracia de Dios la que te ha dado tu pareja. Es la gran misericordia de Dios la que te ha dado tu esposa, que te cuida, que te regaña. ¿Cuántos dicen amén? Pero es la gracia de Dios, esa mujer que Dios te ha puesto, que es como una segunda madre, que de verdad, óigalo bien, y hay un hombre que lo necesita recordar este día, que ella sí de verdad está contigo en las buenas y en las malas, y que no es un amor interesado, óigalo bien, porque si fuera interesado ya no estaría contigo, sino que es verdadero amor. ¿Quién cree que es la fuente de todo verdadero amor? Esposita, mire al esposo que Dios le ha puesto a la par. No lo mire mucho para que no se decepcione. Mírelo rápido, ¿verdad? Ese hombre que Dios le ha puesto es reflejo del amor de Dios y del cuidado de Dios. Oiga, de la provisión de Dios, de la protección de Dios sobre su vida. Por supuesto, somos reflejo muy imperfecto, pero somos producto del amor y de la misericordia de Dios. Los que son papás, la gracia de Dios se nota en los hijos que te ha dado. Porque no es normal que Dios le dé a una pareja hijos que estén sanitos, que tienen sus defectos, sus cosas, pero que aman al Señor. ¿Dónde ha visto usted eso? Después de que tienen papás que muchas veces no damos el mejor ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Y que tus hijos hayan salido como han salido, que hasta aman y desean servir al Señor. Oiga, hermano, la palabra es clara y dice que el que encuentra esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y dice que herencia de Jehová son los hijos, la familia, el fruto del vientre. Ha sido bendición y gracia de Dios para tu vida. En pocas palabras, usted tiene mucho por qué estar agradecido con Dios, porque por su gracia Él ha sido bueno para con usted y para conmigo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor de gratitud? A Salomón le dio a David le dio a Salomón, le dio la familia. Pero eso no es todo. Se nota principalmente en el llamado que Dios les hizo a ser parte del pueblo escogido. En el llamado que Dios les hizo a sentarse en un lugar de gran importancia. Oiga, hermano lindo, usted siendo cristiano debe de recordar siempre que la gracia de Dios es la que lo tiene aquí. Y yo me acordaba cuando estaba oyendo a estos vecinos, es que si no fuera por la gracia de Dios, Janine y yo probablemente estuviéramos igual. Sí, cuando estábamos recién nos conocimos, claro, ser hijo de cristiano de alguna manera le da a uno una influencia a las cosas de Dios,
Pero yo le quiero decir que mi conversión no fue porque soy hijo de pastor. Dios trató conmigo, y si no fuera por la gracia de Dios, probablemente estuviéramos, o hablo por mí, yo probablemente estuviera muy lejos del Señor. Y las vacaciones o las oportunidades que hoy aprovechamos en familia y aprovechamos para servir a Dios, probablemente las ocuparía de esa otra manera. Nunca nos jactemos, hermano lindo. Recordemos que es Dios el que nos llama. El que nos llama es fiel y Él es el que nos tiene acá. Amén. Y por eso démosle gracias a Dios por su llamado. De hecho, hermano, quiero que vea un detalle. Cuando Salomón fue encontrado por Dios esa noche, de hecho él estaba en pleno pecado. Él estaba en Gabaón, en un lugar alto. Y ahí podemos ver la máxima manifestación de gracia en todo este pasaje. Dice el 4, se le apareció, ¿quién a quién? El 5, perdón, se le apareció Jehová a Salomón. Y también dígame a dónde se le apareció. En Gabaón. Dígame si no es cierto, hermano, que ahorita podemos identificar un momento de nuestra vida en que andábamos en plena rebeldía, en plena desobediencia con Dios, y ahí nos alcanzó la mano del Señor. Y ahí fue donde Él extendió su mano. ¿Sabe por qué alabo a Dios? Porque por su gracia es un Dios santo. Esto es lo maravilloso del Señor, del amor de Él, de la gracia de Él. Es un Dios santo que no tiene nada que ver con el pecado. Santo quiere decir apartado. 3 veces santo significa que Él está totalmente apartado de todo pecado y de toda maldad. Usted sabe que usted y yo no somos santos. De hecho, estábamos muertos, dice la Biblia, en delitos y pecados. ¿Cómo un Dios santo extiende su mano y le da vida a alguien que estaba muerto? ¿Cómo un Dios tan santo como Jehová se le aparece a alguien tan pecador como Salomón en Gabaón? Tenemos que recordar que tanto nos amó Dios que envió a Jesucristo. Y hermano, en Cristo es donde ese Dios santo llega a donde está la humanidad perdida, muerta en pecado. Y hermano lindo, hoy quiero que le agradezcas al Señor y recuerdes ese día cuando en tu Gabaón el Señor te alcanzó, te salió al encuentro y te llamó y te dijo: tú eres mi hijo amado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su gracia, por su misericordia? Porque es un Dios santo que busca. Hay un versículo precioso que nos recuerda esto. Y es que, hermano, si yo quiero enfatizar, de eso se trata esta prédica, de enfatizar la gracia de Dios, que al que llamó a Salomón y que te ha llamado a ti y que me ha llamado a mí, es un mensaje para enamorarse del Señor. Porque cada ser humano que ha estado cerca de Dios en algún momento le ha fallado. Oiga, había alguien aquí que estaba triste diciendo: a mí quizás Dios ya me desechó. Pero quiero que sepa que usted simplemente se ha unido al club de los que amamos al Señor y nos duele, pero le hemos fallado. Pero el Señor no te desecha, porque Él no abandona la obra de sus manos. Amén. Él es el alfarero perfecto, Él hace nueva la obra. Abraham estaba cerca de Dios porque era perfecto. No, le falló al Señor. Abraham mintió, cometió un montón de errores, adulteró. Moisés estaba cerca de Dios porque era perfecto. No, si Moisés era asesino y estaba huyendo cuando el Señor le salió al encuentro. Noé era perfecto. Bueno, la Biblia sí exalta que comparado con los demás de ese tiempo era varón justo, pero ahorita mismo puedo recordar uno por lo menos o 2 errores grandes en la vida de Noé. Por lo tanto, en su vida y en la mía es igual. Cada error que hemos cometido, ¿sabe por qué? ¿A qué se debe, hermano, que hoy estemos delante de Dios? Porque tenemos un Dios de toda gracia. Si el Señor en su santidad solo se relacionara con justos, este lugar se queda vacío. Pero tenemos un Dios de toda gracia. Hay un canto precioso que a mí siempre me toca y lo vuelvo a escuchar y me vuelve a tocar, y es el canto de las 100 ovejas. Me estaban contando que hace poco falleció el autor original de ese canto. Yo más o menos me acuerdo de la letra, tal vez algunos
contemporáneos aquí me podrán ayudar, pero dice algo así como: eran 100 ovejas que había en el rebaño, eran 100 ovejas que amante cuidó. Está basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero dice: pero en una tarde, al contarlas todas, ¿cuántas le faltaban? Le faltaba una, y triste volvió. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. Hagamos una pausa, porque ahí esa canción habla de usted y esa canción habla de mí, porque hubo un momento que nos le perdimos al Señor y andábamos bien lejos, andábamos en nuestro Gabaón, pero servimos a un Dios de toda gracia que dejó a los santitos aquí un ratito y voy a ir a buscar que se me ha perdido. ¿Qué movió al Señor a salirle al encuentro a un Salomón? ¿Qué movió al Señor a buscarte a ti, a buscarme a mí? Si ahí nos pudo haber dejado, al fin y al cabo lo teníamos bien merecido por desobedientes, por rebeldes. Pero es que lo que lo movió es su inmenso amor. ¿Sabe cómo es el Señor? Mire por favor en pantalla Isaías 57. Ahí se ve la santidad, pero se ve la gracia de Dios. Dice: así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es, ¿cómo? El Santo. Yo habito, dice, en la altura. ¿Y dónde más habita el Señor? Y en la santidad. Pero mire la gracia. Y también con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y el canto sigue y dice: y por la montaña a buscarla fue, la encontró gimiendo, temblando de frío. ¿Y qué hizo? ¿La castigó? ¿La regañó? No, la agarró, la tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Y esta misma historia, dice, vuelve a repetirse. Todavía vemos ovejas que de repente nos apartamos. Yo quiero exaltar algo. No solo, hermano lindo, el hecho de que usted estaba perdido y el Señor lo trajo a Cristo, sino que hay una cosa más donde se muestra la gracia de Dios. Ya siendo cristianos, a veces nos apartamos. Ya estando en Cristo, digámoslo así, Salomón, conociendo a Jehová, conociendo su palabra, conociendo su ley, se apartó, su corazón se fue en pos de otros dioses. Y a pesar que el Señor lo disciplinó y trató con él, al final de sus días podemos ver que él regresa a los caminos de Jehová. Y lo podemos ver en sus escritos. Se cree que Salomón escribió más de 3000 proverbios y se cree que también escribió libros como el Eclesiastés, donde podemos ver que dice: al final de todos mis días les puedo decir, teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que usted, ya siendo cristiano, se haya apartado, pero ha vuelto, esa muestra de la gracia de Dios. Y quisiera también decirle a aquellos papitos que están tristes, o a aquella esposa, porque un miembro de su familia fue cristiano y se ha apartado. Quiero pedirle que apelemos, oremos y pidamos la gracia de Dios para con ese pariente, porque así como Salomón estuvo perdido y fue traído de regreso, así se nota la gracia de Dios en nuestra vida, trayéndonos de regreso, mostrándonos. Hay un video que yo le quiero mostrar, hermano, que a mí me impactó cuando yo lo vi. No sé si lo tendremos listo, pero antes de que aparezca por ahí el video, contarle que la experiencia fue terrible. Estaba leyendo sobre esta noticia y al final de la noticia aparecía el video y por eso tratamos de posteárselo. Yo creo que los hermanos del streaming lo pueden mostrar también, pero contaba la noticia de una niña que se acercó demasiado confiada a un león marino, que parece, a mí me parece una foca, pero es un león marino, ¿verdad? Es mucho más agresivo que una foca. Y entonces, al confiarse ella y acercarse demasiado confiada, se sienta en la orilla. No sé cuántos vieron esto en redes sociales, y el león marino disimula, se hace como que no, y de repente le pega la mordida
a la niña y la jala y se la lleva. Pero hermano, un adulto que está ahí, impresionante. Yo no sé si me hubiera atrevido. Yo creo que sí, por el amor que le tiene uno a la criatura, se tiró y prácticamente le arrebató de las fauces al león marino a esta niña. Veamos mejor el video y vea aquí cómo la gracia de Dios lo trajo a usted también de regreso. Vamos a ver si se puede. ¿Sí? Listo. Ahí está el león marino. Así anda el diablo, viendo a quién devorar. Y así está el cristiano a veces bien confiadote, jugando con el pecado, acercándose a Gabaón. Mírela, ahí se sentó y mire. Pero mire el chinito. Se metió. Hasta perdió los lentes. Y la salvó. Are you all right? Mire el chinito, ya lo va a ver. Por ahí se mira. Are you all right? You're not injured? You're good? Okay. Tremendo. Hermano lindo, quiero decirle que ahí está la historia suya y la historia mía. Nos acercamos, el mundo, el enemigo, el diablo, el pecado, llámele lo que sea, nos arrastró, pero tenemos un Dios, y esto es lo maravilloso, tenemos un Dios que no tuvo temor, por amor a nosotros se metió en este mundo, dio a su Hijo Jesucristo y nos arrebató de las garras del enemigo, y por eso usted y yo hoy podemos ser llamados hijos de Dios, porque el Señor nos salvó de la muerte. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos aman a un Dios que se mete al charco para agarrar lo que es suyo? Y si usted tiene un hijito, en el nombre de Jesús, ore, pídale al Señor y reprenda al enemigo y dígale: diablo, eso que tú crees que llevas ahí, eso es del Señor Jesús. Trae acá con esa ovejita porque le pertenece al Señor. Reclame a sus hijos, reclame a su esposo, porque la gracia de Dios que te salvó a ti puede traer también a nuestra familia a Cristo. Amén. ¿Dónde más se nota la gracia de Dios? En Salomón. Aquí viene un tema bien importante. En su corazón, ahí vemos la gracia de Dios. Mire por favor, seguimos leyendo. Versículos 6 y 7 dice Salomón: tú hiciste gran misericordia a David mi padre. Oiga, no está Salomón diciendo: Señor, tú sabes que David mi padre fue un hombre correcto, un hombre justo. No, le dice: tú tuviste misericordia con él. Claro, dice, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Pero al haber dicho primero, tú tuviste misericordia con él, está diciendo, hermano, que el buen comportamiento de David fue resultado de la misericordia y no causa de la misericordia. ¿Qué quiere decir? Si algo bueno hay en tu vida, se lo debes a la gracia de Dios. Amén. Y un corazón, hermano, con la gracia de Dios admite esto. Un corazón con la gracia de Dios admite su propia miseria y admite la misericordia. Mire dice: tú le has reservado esta gran misericordia. Mire el 7. Ahora pues, Jehová, tú me has puesto a mí. Ahí también vemos un corazón humilde, ¿verdad? Tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David. Yo soy joven, es decir, está hablando de su falta de experiencia. Y además, y no sé ni cómo entrar ni cómo salir. En otras palabras, le está haciendo una confesión tremenda al Señor. Le está diciendo: Señor, yo no sé ni qué estoy haciendo aquí, si me has puesto de rey. Y yo la verdad es que me siento desubicado, no sé ni dónde estoy. Créame que varias veces le he dicho lo mismo al Señor: Señor, si tú me conoces, yo, Javier, he sido carnal, te he fallado. ¿Y qué me tienes haciendo aquí? Si este puesto a cualquiera le queda, el saco le queda grandísimo a uno. Pero hermanos, no solo somos los pastores, todos los que somos cristianos debemos reconocer que solo por la misericordia de Dios estamos aquí usando el puesto de santos, de hijos de Dios. ¿Sabía usted que la Biblia a usted le llama santo? Y dicen algunos hermanos: santo yo, ¿y de dónde? Pero es que Jesucristo lo llamó a usted y lo ha santificado por su gracia. Amén. Ahora, el que no ha sido alcanzado por la gracia sabe cómo es su corazón. Es orgulloso, se cree bueno. Él es bueno para ver los defectos en todos los demás.
Él está pendiente del grupo de alabanza para criticar algo. Él está pendiente de las letras para criticar algo. Él está pendiente de la gente que viene para criticar algo. Pero jamás aprende a señalar su propia miseria, su propio pecado. Pero el que ha sido, ¿a dónde vemos la gracia de Dios aquí? En el corazón de Salomón, con humildad, admitiendo. Así cuando usted vea a un hermano orgulloso, pleitisto, ore por él, téngale misericordia, porque la gracia de Dios no lo ha alcanzado en ese sentido. Amén. Pero vemos no solo, hermano, el corazón de Salomón tocado por la gracia de Dios. Mire dónde más, en qué parte de su corazón se ve la gracia de Dios. Mire por favor la petición. 8. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar. Ahí viene la petición. Da pues a tu siervo, ¿qué le pidió? Corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Qué más? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Por la gracia de Dios, Salomón puso primero lo espiritual antes que lo material. Y por eso le preguntaba al principio de la prédica, si el Señor le dijera hoy, pida, hijo lindo, lo que usted quiera que yo le dé, ¿qué le pediría? Oiga, cuando habla aquí que se le apareció Jehová en sueños, no crea que simplemente es que Salomón soñó, es que se trataba de una visitación de Dios, que sucedió mientras él estaba dormido, pero era real, no es que solo lo soñó y ya lo podemos olvidar porque no sucedió. Realmente se le apareció el Señor y usó el vehículo del sueño para hacerle esta petición. Y ahora, hermano lindo, si el Señor le dijera a usted, pida, hijo lindo, lo que quiera, ¿qué pediría? Señor, sácame de todas mis deudas, que yo pueda pagar de un solo. Lo puede hacer el Señor, claro que lo puede hacer. Pero la gracia de Dios es más grande que solo lo material. Lo material le llegó a Salomón, pero antes él pidió por lo espiritual. Señor, regáleme sabiduría para no apartarme de su palabra. Señor, regáleme discernimiento. Señor, ayúdeme a tener inteligencia para gobernar este pueblo. En otras palabras, capacítame para cumplir el llamado que tú me has dado. Y si el Señor hoy te hiciera ese ofrecimiento, ¿qué le pedirías? Por la gracia de Dios, hermano lindo, le quiero aplicar este segundo punto. Pídale hoy al Señor por su vida espiritual. No le pida por lo material. Yo sé que usted tiene grandes necesidades. Usted le quisiera pedir que le sane a su hijo, que haga la obra en el trabajo, cosas tangibles, materiales, que son difíciles, son imposibles, son milagrosas, las necesitamos de Él, pero anteponga lo espiritual. Es fácil desvelarse por deudas, ¿o no? ¿Cuántos dicen amén? Es fácil que le quiten el sueño. ¿Cuándo fue la última vez que usted se desveló preocupado por su vida espiritual? Solo la gracia de Dios nos puede dar eso. Que usted esté preocupado porque, ay Señor, ya son meses o años con el mismo hábito pecaminoso y no logro salir. Dame por favor la victoria. Te pido por favor que me ayudes a crecer espiritualmente. Oiga, qué petición más linda. Te pido que me ayudes a ser constante en la lectura de tu palabra. Y le aseguro algo, Dios se lo concede. Hablaba con mi esposa y le digo, te quiero ser bien sincero, te voy a confesar. A mí me es fácil leer la palabra, no me cuesta, pero me es difícil la oración. Se lo confieso, yo no sé cómo será usted, pero la palabra a mí me encanta, la leo, olvídese. Claro, lo más seguro es que la palabra me lleve a la oración. Termino dándole gracias por lo que me habló, por lo que aprendí, pero una vida de oración como sé que tienen otras personas, otros siervos u otras ovejas que ni siquiera son un predicador, un pastor. Yo sé que yo siento esa necesidad, debería de orar más, lo hago, pero quisiera hacerlo más. Pero el Señor responde esa oración. ¿Qué va a creer que estos días de vacación, ya le conté, ¿verdad? Que nos desvelaron 2 noches y al no poder dormir, era broma, hermano, eso que le dije que me quería poner a bailar era broma. Oye, no vaya a andar diciendo el pastor, dice que
sino que sabe lo que me puso el Señor. ¿Y por qué no aprovechar ahorita? Porque me puse de acuerdo con mi esposita y ayúdame a orar, a pedirle al Señor que me regale una vida de oración. Yo quisiera que me salga natural, amar ese momento, no sentir el tiempo, quitarme el reloj, pero la verdad es que me desespero y agarro la Biblia o qué sé yo. Y me dice el Señor esas 2 noches seguidas, ¿y por qué no te pones ahorita a hablar conmigo? Vaya pues, Señor, está bien, ya se me quitó el sueño. Así que con reggaetón de fondo, hermano, no le puedo decir que fue con música espiritual, con música bonita, el reggaetón ahí sonando, pero empecé a hablar con mi Señor. Y estábamos en un lugar donde abunda la naturaleza. Cuando vine a sentir, se me olvidó la bulla del reggaetón. Estaba orando por mi papá, por una situación de salud. Estaba orando por mi mamá, por otra situación de salud. Empecé a orar por familiares. Y empieza el Espíritu Santo a traer el rostro de una persona de la iglesia, el rostro de la otra. Le puedo decir algo, no sentía qué horas me estaban avisando que ya había amanecido y que ya estaba listo el desayuno. Y le voy a decir algo, no lo digo para gloria mía, es raro en mí, sí se lo confieso, que orar horas han sido contadas. Pero luego ya llegué a la casa, ya no hay más reggaetón, o lo ponen suavecito, no mentira, ya no hay más reggaetón. Y me quedó la costumbre, y por la gracia de Dios le puedo testificar, el Señor me ha comenzado a responder la petición de ser una persona que ora más. Y a usted, ¿qué área espiritual le hace falta? Pídasela al Señor. La lectura de la palabra, no, hay hermanos que son bien sinceros y han dicho, yo me aburro, no sé por dónde empezar, no quiero que el Señor me fulmine, decía una hermanita por ahí, pero le soy bien sincero, me aburre la Biblia, ¿qué hago? Bueno, pídaselo al Señor. Pastor, necesito sabiduría, como pidió Salomón. ¿Ustedes creen que Dios puede darle sabiduría al cristiano? Bueno, la Biblia dice, ¿verdad?, que si tiene alguno falta de sabiduría, la pida al Señor, Él se la dará, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche, pero pida con fe. ¿Qué otra cosa le podemos pedir? Me encantó uno de los pastores de red con los que estábamos reunidos, pedía, Señor, que se mire más el fruto del Espíritu en mí. ¿Por qué no, en vez de pedirle lo material, en vez de pedirle lo que necesita? No es malo, pero la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Por la gracia de Dios, Salomón hizo así. Por la gracia de Dios, usted y yo podemos pedir hoy por lo material, por lo espiritual, y todas estas cosas serán añadidas. Y eso me lleva, hermano lindo, al último punto. ¿Dónde se ve la gracia de Dios en la vida de Salomón? En las añadiduras. Dijimos en su llamado, ¿verdad? El hecho que siendo pecador es hijo. Dijimos en su corazón, el hecho que pidió por lo espiritual antes de lo material, y que usted también lo puede hacer. Y 3, en las añadiduras. Mire el versículo 11, por favor. Primera de Reyes 3, 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti, ¿qué es lo que pudo haber pedido? Muchos días, larga vida, ¿verdad? ¿Qué más pudo haber pedido? Riquezas. No pediste tampoco la vida de tus enemigos, sino que demandaste inteligencia para oír juicio. Está hablando, Señor, que yo no me aparte de tu palabra, ¿verdad? He aquí, oiga, he hecho conforme a tus palabras. ¿Qué le está diciendo? Te respondo lo espiritual. Pero he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto, oiga, que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún, ahí está el 13, y este versículo me emociona, no se lo vaya a perder, hermano lindo, porque esta es una parte preciosa del mensaje que Dios le quiere dar. Y también te he dado las cosas que no pediste. ¿Qué le va a dar a Salomón? Riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú. Mire 14, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y luego despertó Salomón. ¿Sabe lo que me estaba poniendo el Señor para este culto de las 11? Y mire, hermano, que el Señor es soberano. Créame que estoy a 5 minutos de terminar. El Señor es soberano. Él sabe
qué mensaje darle a qué congregación. Estos hermanos de las 11 no es casualidad que estén aquí, es el Señor que los puso a esta hora, porque el Señor te quiere decir lo siguiente: he aquí, pídeme por lo espiritual, no te preocupes, porque yo ya sé lo material que necesitas y te lo voy a añadir también. ¿Oyó, hermano? El Señor le va a dar lo que usted le pida, espiritual, y también le va a dar lo que no le pida, material. Yo no digo que le va a dar riquezas y gloria como le dio a Salomón, porque es algo que el Señor había tratado específicamente con él. Pero usted, hay cosas materiales que necesita: provisión, salud. Pero el Señor no nos enseña a decretar, a declarar las cosas materiales, no nos enseña a perseguir las cosas materiales. Él nos enseña que busquemos primeramente lo espiritual, y lo material nos va a perseguir a nosotros. Dice Deuteronomio 28 que por la obediencia, no lo vamos a ver porque realmente no tendríamos tiempo, pero a él le encargo que lo lea en su casa, bendiciones de la obediencia. Y dice el Señor: y estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre. Oiga, empieza a dar tantas bendiciones. Hay jóvenes aquí que quieren una añadidura material porque se quieren casar. Dios ya sabe, hágame un favor y dígale que está a la par, Dios ya sabe cuál es su necesidad. Pero pídale por lo espiritual primero, y Él va a añadir lo material. A Salomón le dio, híjole, una cantidad de cosas, hasta lo que no había pedido. Yo le quiero dar un testimonio, que cuando venimos a la iglesia, veníamos nosotros de dirigir una filial. El Señor nos había, por su gracia, nos había puesto a Yanin y a mí como pastores de un proyecto, una iglesia filial. Estuvimos allá 4 años, un poquito más, y Dios prosperó la iglesia, Él la hizo crecer. Él es el que hizo todo. Cuando veníamos de regreso por obediencia al Señor, a través de mi papá, el pastor general, nos integramos con el resto de la congregación, ¿verdad? En los 3 cultos, en los 4 cultos se distribuyó la congregación. Precioso, Dios dirigió todo. Pero había algo en mi corazón que mientras estuve en la filial yo sentía impulsos de quejarme, y nunca Dios me permitió quejarme del todo. Nunca me quejé, solo pensé algunas veces decirlo, pero no me alcancé a quejar ni con mi esposa. ¿Y sabe qué era? Que como estábamos ambulantes, no teníamos local propio, yo no tenía una oficina, sino que momentos antes del culto yo sentía la necesidad de estar solo en un lugar orando. Y bueno, cuando uno está afligido, ahí le es fácil orar, ¿verdad? Entonces, orando para que el Señor trajera gente y pudiéramos hacerle frente a los compromisos como congregación, y que el Señor me usara en la prédica. Olvídese, ahí estaba yo, pero no tenía lugar, porque estábamos primero en un edificio donde solo el local nos alquilaban ahí, ¿verdad? Y luego en un hotel. Y hermano, a veces quería usar el baño. ¿Sabe lo que me tocaba hacer? Me iba al lobby del hotel, pero de repente llegaba una persona, llegaba otra, llegaba un hermano, y no tenía el espacio de oficina que yo quería. Y el Señor sabe que yo quería eso, pero era una añadidura, no era lo principal. A veces quería usar el baño o quería comer algo. Ahí me tiene un domingo en la mañana en un Burger King o en un lugar X, utilizando el baño de ese lugar y después comiendo, porque no había local propio, estábamos alquilando. Y ahí estaba en mi corazón esa petición. Nunca se la hice, para serle honesto, por la gracia de Dios. Y cuando venimos aquí a la iglesia principal, utilizaba una oficinita compartida con mi esposa, que era la que ella siempre tuvo por trabajar en el colegio, y después utilizaba la de mi papá. Ahí estaba compartiendo oficina. Les soy bien sincero, hermano, no es por nada, simplemente no se me había ocurrido orar por la bendita oficina. Hasta que oraba porque, Señor, usame, Señor, que salga bien la integración, Señor, dirigirnos, danos sabiduría, hasta que de mi papá salió: mire, hijo, usted como pastor necesita un lugar para recibir a los hermanos en consejería. Usted necesita un lugar. Y yo me quedé todavía, no, pero de alguna manera yo me he resuelto, no es una gran necesidad. No, pero necesito un lugar donde nos reúna a los pastores que estamos con usted y que estamos.
Necesitamos así que yo voy a hablar con el colegio, vamos a desocupar un lugar y la iglesia va a armar una oficina. Le puedo confesar algo, hermano. Jamás me imaginé, ni en mis sueños hubiera yo diseñado la oficina que el Señor, por su gracia, me ha regalado. Con el hermano Angulo nos gozamos ahí todos los jueves en la reunión de pastores. Es un lugar, hermano, que ni lo diseñé yo, lo diseñó mi esposita con mi mamá y unas hermanas de la iglesia. Es un lugar que ha sido de gran bendición. Hemos derramado lágrimas ahí los pastores un montón de veces. Hemos recibido consejerías difíciles. La palabra de Dios ha estado ahí, más cortante que toda espada. No es mi propósito tener una oficina linda. Simplemente el Señor me la añadió. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted recíbalo de parte de Dios. Váyase con esta palabra. Usted ni se imagina las bendiciones que Dios le quiere añadir. No las pida, no las busque. Ay, déjela. Pídale por lo espiritual. Y esas bendiciones preciosas, mi Señor, como se las añadió a Salomón, se las va a añadir a usted. Él es fiel a su palabra. Póngase de pie, vamos a orar en esta tarde. El alto y sublime. A el alto y sublime que habita en la eternidad. Su nombre, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas, al que habita en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde espíritu, para servir el espíritu humilde y para vivificar corazón quebrantado. Dígale, sea la gloria. Sea la gloria, honor, alabanza, alabanza, y alabe la gloria de la gracia de Cristo, al que reina por los siglos, su nombre es santo. Ahí donde está, hable con Dios. Dele gracias por la palabra que le ha traído. Dele gracias porque Él ha hablado con usted. Dígale, Señor, gracias por tu misericordia, por la familia que me has dado, por la gran salvación que me has dado, siendo yo, Señor, en muchos sentidos un idólatra, habiéndote fallado de muchas formas, como te falló Salomón, como te falló David, como te falló cada siervo que tú llamaste, pero tu misericordia nos tiene aquí. Gracias, Señor, por llamarme tu hijo. Gracias por hacerme parte de tu pueblo especial, siendo, Señor, igual de pecador que cualquiera, pero tu misericordia me separó del mundo. Y hoy estoy aquí alabando tu santo nombre. Dígale, te pido que tu gracia se manifieste en mi vida, en mi corazón. Pídale gracia para sus hijos, que el corazón de sus hijos sea transformado como fue el corazón de Salomón. Pídale gracia para su pareja. Pida la conversión que solo Dios puede hacer. Mi hermano lindo, usted que nos mira en su casa, o usted que está por primera vez aquí en la iglesia, quiero decirle que la gracia de Dios lo ha escogido, que los ojos de Dios están sobre usted, y por eso está en este lugar oyendo las buenas nuevas. Y por eso que quisiera decirle que este día no se vaya sin reconocer que usted, al igual que todos los que estamos aquí,
le ha fallado a Dios, que es pecador, pero que Dios le amó tanto que se metió a ese charco y que lo ha tomado a través de su Hijo Jesucristo, a quien Él envió, y que hoy Él lo está levantando. Solo entréguele su vida a ese Dios poderoso. Solo dígale: Señor Jesús, te rindo mi ser, te doy mi corazón, te entrego mi vida, perdóname de mis pecados. Gracias por enviar a Jesús a rescatarme. Quiero ser un hijo de Dios. Le decimos: hoy te rindo mi ser. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Dígalo: te doy mi corazón, vivo para ti. Hoy vivo para ti, en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra.